Buenas noches, este es el circuito con actuadores. Entonces a continuación voy a explicarlo. Mi nombre es Leonardo Fabio Chavarro, de grupo número 18 de instrumentación. Una vez más, entonces contamos con el Arduino, como les mencioné anteriormente. Entonces las librerías son cargadas acá, simplemente picamos acá y actualizamos la librería con el archivo .exe extraído de el Arduino propiamente dicho. Genera un .exe y ese es el que exportamos a la librería de Proteus. Aceptamos. Entonces aquí está nuestro circuito. ¿De qué se trata? A medida que vaya sensando temperatura, entonces va aumentando acá. Obviamente la va sensando en el display. Y finalmente entonces este pequeño voltaje que es implementado en este lado simplemente se va a amplificar de tal manera que excite el transistor que se encuentra en este costado. ¿Por qué colocamos este transistor? Simplemente para proteger el circuito, debido a que en tiempo real, si no colocamos ese transistor, simplemente las corrientes parásitas, que es lo que estamos explicando en el trabajo, se nos devuelven al amplificador y pudieran averiarlo. Simplemente no nos duraría muchísimo. Además, simplemente el campo electromagnético generado en este actuador, en este caso tenemos un motor simplemente, pues en tiempo real no lo pude montar porque me faltaron varios elementos, como el amplificador. Obviamente no lo adquirí a tiempo real. Pero entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a arrancarlo acá. Entonces, ¿de qué se compone el circuito? La tarjeta Arduino, el display, el sensor, un amplificador operacional, un transistor, un relé que hace que la corriente excitada entonces hace que esta bobina entonces intercambio, conmute los circuitos de un circuito normalmente cerrado o no normalmente abierto. A medida que va aumentando la temperatura, simplemente el voltaje que va circulando es mayor, la corriente es mayor, y por tanto entonces va a permitir el movimiento, la rotación de este actuador. Vamos a observar. Entonces, bien, proyecto Leonardo Fabio. Entonces vamos a aumentar. En este momento está a menos 55. Vamos a aumentar gradualmente la temperatura. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo el display entonces como me comienza a mostrar el aumento en grados Celsius. Entonces vamos a aumentar temperatura normal, 22 grados, 23 grados, 25 grados. Fíjense que ya es una temperatura alta, entonces fíjense ya cómo mi actuador se mueve, ¿no es cierto? Una vez más, entonces la temperatura mostrada en Celsius en el display, entonces la misma temperatura mostrada en el actuador. Y acá entonces comienza a moverse mi actuador. Vamos entonces a bajar la temperatura. Entonces acá me la tiene que mostrar en el display, en el sensor térmico, y detenerme el movimiento del actuador. Entre más descienda la temperatura, pues la corriente en el actuador va a ser inferior,
hasta llegar a detenerse por completo. Fíjense que ya el movimiento del actuador es menor. Muy bien. ¿Cuál fue el programa que monté en el Arduino? Que es otra parte interesante. Ese es ya el informe que estoy componiendo. Y ese es la explicación, ¿no? Simplemente incluyo las librerías de la pantalla de LCD. Vamos a utilizar los pines 11, 12, 5, 4, 3, 2. ¿No es cierto? Creamos un dato flotante, ¿no es cierto? Que puede cambiar. Y defino las variables. Defino dato como entero. Defino un dato flotante que vamos a llamar C. Y leemos el dato analógico que es dado por el actuador no, sino por el sensor. Vamos a tomar esa entrada a la entrada A0 de nuestro Arduino, que es lo que hemos hecho a tiempo real también. Sé cómo lo definimos. Simplemente vamos a definir una entrada de 5 voltios, multiplicarlo por el dato, ¿no es cierto? Generalmente ese dato va a ir en el orden de los 10 miliamperios y vamos a cuantificarlo a través de nuestro display 16x2. Recordemos que es 2 a la 16, 1024. Entonces aquí se encuentra el muestreo total. Recuerden que como todo sistema digitalizado utiliza un bit de señalización, por eso ahora únicamente es 1023. Muy bien. Acá con este valor entonces se devuelve el valor de C, que corresponde al valor de Celsius. Luego entonces, pues adicionalmente, aunque no es un requerimiento del ejercicio, pero simplemente quise hacer una conversión a grados Kelvin utilizando una fórmula matemática que es 273.15 por la variable que definimos, ¿no es cierto? Muy bien, también retorna valor de Celsius. Ahora, en la configuración propiamente dicho, simplemente imprimimos los pines 16.2, que es lo que vamos a imprimir, estos datos con respecto a las variables que hemos definido anteriormente, y le damos un load print temperatura, por eso aparece, ¿no es cierto?, temperatura. Bien, este es mi actuador. Simplemente, si ustedes quieren observar el video, entonces el video anterior a esta explicación o a la cual corresponde esta programación se encuentra aquí. Bien, esto ha sido todo por ahora. Mi nombre, recuerden, es Leonardo Fabio Chavarro. Estoy sustentando el trabajo de finalización del curso de instrumentación.